Niña de Dios, en un estudio bíblico más, en esta ocasión de la carta a Tito, en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Continuamos con este estudio de la palabra. En esta ocasión vamos a hablar un tema muy especial que nos compete a todos los creyentes, y es que nosotros hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerdan que en el capítulo 1 nos habló acerca de cómo se organizaba la iglesia, en el 2 cómo debería de vivir la familia, y en el 3 el apóstol va a hablar acerca de la necesidad de que nosotros mostremos que ya somos salvos, no porque lo digamos, sino porque cómo vivimos. Y ya que ha hablado de la familia, refiriéndose también a lo social, empieza el versículo 1 diciendo lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esta es una ratificación de lo que también le escribió no solo a Tito, sino que también allá en Romanos, cuando habla acerca de los deberes hacia los demás. ¿Y qué nos afirma esto? Nos afirma que nosotros como creyentes estamos obligados a ser responsables, a no ser personas que están en continua contienda ni con los hermanos, ni tampoco con las autoridades. Pero lastimosamente esto a diario y continuamente se da lo contrario. Yo no debo de oponerme a la autoridad terrenal en cuanto a lo que sea, en el orden establecido por Dios también, ¿verdad? Porque la ley nos obligue a hacer algo indebido, lo vamos a hacer tampoco, eso tampoco no. Se refiere a que las autoridades que están, la misma Biblia nos dice que han sido puestas por Dios. Es Dios quien les ha dado autoridad, y si usted quiere encontrar referencia, por favor busquémoslo, porque de esto está hablando Romanos. Oiga lo que dice el capítulo 12 de Romanos. Encontramos este mismo consejo dado por el apóstol Pablo, con la diferencia que Romanos es a una iglesia en general, ¿verdad? A una iglesia local a la que se refería los romanos, pero también eso da a entender que era para toda la iglesia. Y en Tito lo vemos que esta recomendación hecha a Romanos, él la tiene que también enseñar. Dice el versículo 1, vamos a irnos saltando versículo por versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Avance un poquito hasta el capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién dice? De Dios. ¿Puede leer conmigo el versículo 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Sabe quién gobernaba en aquel tiempo aquellas regiones? Ya no era César, sino era posiblemente Nerón, un hombre rudo, un hombre, se podría decir, implacable, que tuvo el valor de quemar la ciudad. Él era el que imperaba en aquel tiempo. Y el apóstol Pablo recomienda someterse en cuanto a esa autoridad. ¿A qué quiere llegar en sí la recomendación? No somos llamados a estar envueltos en trifulcas terrenales por ideología, por partidismo, por diversas cuestiones que generen contienda. La iglesia no está llamada a estar en contienda en cuanto al sentido de no, yo me rebelo contra la autoridad porque no se puede, porque Jesús mismo nos lo enseñó. ¿Sabe que Él se sujetó a la autoridad? ¿Alguien me
puede decir, hermano, eso es mentira. En ninguna manera. Y se lo puedo comprobar bíblicamente. ¿Qué le dijo Jesús a Herodes cuando fue cuestionado por él? Jesús le argumenta y le dice, ninguna autoridad te fuese dada sino por ¿quién? Por mi Padre. Quiere decir que en ese momento Jesús está reconociendo que Herodes tiene autoridad. La autoridad puesta en aquel tiempo. Él podía, hermano, decidir no sujetarse, pero lo hizo en obediencia al Padre y por favorecernos a nosotros. Entonces Jesús es un ejemplo que en cierto modo se sometió a las autoridades. Y por esto el apóstol Pablo recomienda, ¿y cuál es la otra razón? Lo hemos estudiado, que de esta forma los cristianos damos a entender que somos hombres de bien, que incluso nos exhorta a pagar nuestros impuestos. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si yo me pongo a pelear, hermano, este gobierno no sirve, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Quién permitió este gobierno? Dios. La gente dice, el pueblo lo eligió. No, Dios se lo permitió a través de ese sistema. Alguien puede decir, pero mire, en otro lugar el presidente lo pone un congreso, pero es Dios quien lo permite. ¿Y qué debo de hacer yo? Establecerme correctamente. Si yo ando bien, nada ni dice que contra los que andan en el espíritu no hay ninguna ley en contra de ellos. No se meten problemas. Entonces, mis amados hermanos, cuidadito con que el cristiano se vuelva revoltoso. Es una recomendación dada en la Biblia a estar sujetos a la autoridad. Hay temas muy polémicos en cuanto a esto. Voy a poner un ejemplo. En algunos países, usted sabe que el servicio militar para los jóvenes es obligación. Y ha habido, esto no es solo porque lo hemos visto en películas, es una realidad, jóvenes con convicciones cristianas que tienen que pasar por ese proceso. Es una ley establecida en esos países. ¿Y qué tal si en tiempo en el cual a este joven le toca el servicio militar cuando están en guerra? Es un tema muy polémico. La Biblia me recomienda estar sujeto. ¿Qué tendría que hacer este joven? No, está en tiempo de guerra y tiene que empuñar un arma. Pero es que no solamente el servicio militar es matar. Ahí se necesitan cocineros, ahí se necesitan médicos, enfermeros. Y con ello el joven puede prestar su servicio militar buscando. Ahora, ¿puede ser obligado? Mire, hermano, existe. Pero acuérdese de algo. No sabemos en qué condiciones también. Y eso solamente, hermano, debemos de entenderlo, que no podemos evadir en ningún momento la ley terrenal. Otro ejemplo. Contaba un pastor de una persona que compró un teléfono usado y el teléfono era robado. Dice esta no es una anécdota, es una realidad, le aconteció a un hermano. El hermano, como estaba barato, compró el teléfono y el teléfono estaba con GPS. La cuestión es que empezó a tomarse fotos, dice, y sabe que cuando se tomó fotos le cayeron al dueño del teléfono y por eso él pudo encontrar. Y como había una, ¿cómo se dice? Demanda, ¿verdad? Denuncia en la fiscalía, fueron y ya sabe a quién trajeron. Al hermano. El hermano se justificó que él no lo había robado y que él no sabía que era robado, pero había una ley, hay una ley que yo no puedo comprar cosas robadas. ¿Cuántos sabemos eso? Y qué duro fue para el hermano que tuvo que demostrar que él tenía un trabajo estable
que sus pastores lo conocieron y dieron una recomendación, ¿verdad? Que fue un error comprar el teléfono, que la persona que se lo vendió era el que lo había robado, pero a quien lo llevaron a juicio, ¿sabe a quién fue? Al hermano. ¿Cuál fue el problema del hermano? ¿Él se lo robó? Él no sabía que el bien que había comprado era robado. Pero como la ley establecida por los hombres, Dios la aprueba en cierto sentido, esta misma ley le condenó. Fue llevado a juicio. Es algo, hermano, feo, que usted por algo que no cometió, por ignorancia, ¿verdad? Quizás el hermano no sabía que era robado. Pero ¿a qué voy con esto? De la misma forma como la ley terrenal ha sido autorizada por Dios, asimismo los hombres deben entender que la ley de Dios no se puede evadir también. Si la ley del hombre teme a la ley terrenal, ¿cómo no debería de temer a Dios? Quien fue quien estableció los requisitos para que la ley fuese perfecta. Entonces, mis amados, necesario es que yo dé un buen testimonio para con la ley de los hombres, porque de esa forma estoy mostrando que soy un hijo de Dios. Si no, vea lo que dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quiero pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza. Vaya, ahí está la recomendación. Si yo no quiero tener problemas con la ley, ¿cómo debo de vivir? Como hijo de Dios. Es un propósito por el cual yo debo de cumplir la ley terrenal. Vamos a poner en casos extremos, hermano. ¿Por qué está saliéndose tanto de casos? Ya vimos el polémico del servicio militar. Pero también hay un límite establecido que la ley debe de ser respetada siempre y cuando esté en el orden de Dios. Te voy a poner otro ejemplo. La ley terrenal puede en un momento dado aprobarse que algún tipo de pecado, por ejemplo, la homosexualidad, que es lo que tiene, o ¿cómo se llama el otro? El aborto. ¿Qué opinamos respecto a eso? ¿Por qué ley lo vamos a cumplir? En ese sentido no. ¿Por qué razón? Porque estaría yo obedeciendo a los hombres antes que a Dios, por lo mismo que les pasó a los apóstoles. En ese sentido ellos no podían. Se les estaba prohibiendo predicar. Ellos no estaban robando. Ellos no estaban haciendo, los hicieron. Bueno, no lo hicieron, los acusaron de revoltosos porque hablaban en el nombre del Señor Jesucristo. Pero eso no era ningún delito, a nadie ofendían. Lejos de esto estaban llevando el Evangelio y el Evangelio iba a cambiar a estas personas. Entonces, en ese sentido, sí no debo de estar sujeto a la ley, porque esa no es la ley de Dios. Porque usted sabe cuál es la verdadera ley de Dios. Entonces, si me dicen a mí, como ministro del Evangelio, mire, usted tiene que casar, presentar las parejas homosexuales porque se han casado, no lo puedo hacer, porque la Biblia no me lo autoriza. La moralidad no es tanto la moralidad, sino la realidad de la palabra de Dios. Pero es una ley impuesta por los hombres, usted se está oponiendo a Dios en ninguna manera. Porque yo debo de saber cuáles son también los estatutos establecidos por la mayoría de leyes establecidas en la tierra. Dependieron de la ley de Moisés en todo el mundo, no solamente en Israel. Que para Israel fue como la constitución política de su país, sí, pero dígame, el no matar es una ley solo establecida por Dios o es una ley solo establecida por los hombres. Fue un principio establecido por Dios, una ley establecida por Dios. Y de allí aparecieron los demás países adoptando: el que mate tendrá que pagar cierta condena, ¿o no? Debo de conocer también lo que en verdad la palabra de Dios permite y no permite. Pero diferente es que yo me ponga, a mí no me gusta este presidente, vamos y derroquémoslo. Eso no me es permitido. No me es permitido. Pero él está haciendo lo incorrecto,
pero no me es permitido. ¿Cuántos sabemos que Herodes hacía lo incorrecto? Por eso Jesús, algunos judíos, bueno, la mayoría lo odiaban, porque ellos esperaban que Jesús se levantara en contra de los romanos, como muchos en el tiempo. No, es que eso es injusto. Si Él es injusto, yo debo de ser justo. Y por mi actuar debo de demostrar cuál es la justicia que hay en mí. La justicia de Dios implantada en mí debe de reflejarse. Pero el presidente que tiene es injusto, o los magistrados que están, sí, pero no me compete a mí el quitarlos. Es Dios en su debido tiempo, de la forma como lo vaya a quitar. Pero yo no voy a estar mezclado en eso. O vio al apóstol Pablo referirse a los Césares de aquel tiempo, ¿cuál era el otro que aparece en Hechos? No solo está César, Félix, que eran los más, no se oponían. Lejos de esto se reverenciaba hacia ellos con todo respeto. No en una de esas dice, oh excelentísimo, con respeto, ¿verdad? Alguien dirá, estaba adulando el apóstol Pablo a las autoridades. No, es que merece respeto. Y yo como cristiano, ahí viene el alcalde, viejo para allá, váyase para allá, y empiezo hasta maltratarlo. ¿Me está permitido eso? No. Lo contrario, debo de ser respetuoso. No lo voy a adular tampoco para que me ensalce a mí. No, le voy a dar el respeto que se merece, que se le es permitido. Versículo 1 dice, recuerda, vamos al capítulo 3 de Tito. Solo era Romanos para establecer el por qué él les recuerda. O sea, no es la primera vez que hablaba de eso, ¿verdad? Ahora dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos ¿a qué? Vaya, la buena obra es entonces una evidencia de mi salvación. No es que por ella me salve, sino que por ella estoy dando testimonio de que soy salvo. Por aquellos que no, porque está hablando de la justificación por gracia, pero en ella aparece la obra. Va a decir alguien, es que no es la obra la que salva, la obra es una evidencia de lo que yo soy en sí. Lo que Jesús mismo nos enseñó el domingo. Por sus frutos, ¿qué digo? Nos conoceríamos. Entonces, la obra que está manifestando, lo que soy. Si soy bueno, buenas obras voy a hacer. Si soy salvo, voy a hacer obras de salvo. Entonces, ¿a qué está llamando el creyente? A toda buena obra. Entonces dice el versículo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame. Son aspectos negativos que no deben de estar en nosotros. La palabra difamar usted la conoce muy bien. Es hablar o calumniar o mentir sobre la reputación de una persona. Es una mentira que yo hable, de que el hermano tal y tal cosa. Y eso que estoy diciendo es una mentira, eso es una difamación. El cristiano debe de estar más con la boca cerrada, hablar menos y hacer más. Pero nos llenamos la boca de la bondad de Dios y que el amor de Dios aquí, pero no lo reflejamos con la buena obra. Somos los que menos ayudamos y los que más hablamos. Y muchos esto dirán, hermano, usted está hablando acerca de que la obra, que me voy a salvar por obra. No me voy a salvar por obra. Las obras van a decir de mí y ya soy salvo. Somos llamados a toda buena obra. No dejemos que esto de que ya porque somos salvos por gracia, vivamos como nos da la gana, porque de todos modos Dios nos perdona. No, entonces ¿dónde queda la evidencia de que he sido salvo? ¿Dónde queda la evidencia de lo que yo tengo en mi corazón? Esto compagina con lo que dice Santiago. Lo que yo digo, lo que yo hago, demuestra lo que en verdad soy. Y soy llamado a hacer toda buena obra. Dice el versículo 2, no lo hemos terminado, que a nadie difamen, que no sean pendencieros
sino todo lo contrario. Mire qué duro es que el cristiano termina siendo el más pésimo, el que no saluda, el que cuando le hablan, hermano, alza la voz. Y aquí ya no está hablando para el siervo, aquí está recomendando lo que el siervo debe de enseñar. En el capítulo 1 habló de cuáles deberían de ser los requisitos de los siervos. Aquí está el apóstol diciéndole lo que debe de enseñar y cómo debe de vivir la iglesia. ¿O no? Que a nadie difame, que no sean pendencieros, o sea, pleitistas, pues. Qué feo, ¿verdad? Ya le voy a reclamar. Hoy que venga en la tarde lo voy a esperar, ya sea que ahora viene de trabajar, a esa hora voy a estar pendiente para ponerlo en su lugar, ¿verdad? Y empezaba por hermano, mire, ¿usted por qué anda hablando de mí? ¿Qué no sabe que yo no soy de pleitista? Esa es un área negativa que no debe de estar en el cristiano. La difamación, el pleito, ¿qué más? Ahora lo positivo, sino amables. ¿Qué más? Mostrando toda mansedumbre, oiga bien, mostrando, no hablando. O sea, se refleja con el acto. Mostrando toda mansedumbre con los hermanos. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Ya ve que están en el estudio. ¿Pueden terminarlo como dice el versículo 2? Mostrando toda mansedumbre para ¿con quién? ¿Y qué hace la iglesia? A ese no le habla, ese es un gran conversa, es un gran sinvergüenza, ese es un gran adúltero, es un gran fornicario, yo ni tan siquiera lo saludo. Uy, Dios guarde que yo le vaya a decir, Dios le bendiga a semejante hombre pecador. Hermano, eso no es de cristianos. La Biblia me está enseñando una cosa. Yo debo de ser amable con todos los hombres. De la manera como atiendo a los hermanos de la iglesia, que les saludo, les digo los buenos días, las buenas noches, Dios les bendiga. De la misma forma como soy amable con mis hermanos, soy llamado a ser con todos los hombres. Pero hay algunos que no tienen en la iglesia, y no me refiero a la iglesia local, en general. Yo al Señor le hablo sobre el converso, uy, ¿cómo yo le voy a estar? ¿Cómo yo voy a estar diciendo? Y hay gente que esta área la conoce y no la practica, y su vecino es, pero como él, no, uy, no para hablar de eso. ¿Y dónde queda mi cristianismo? ¿Cómo lo estoy evidenciando? ¿Qué amabilidad le estoy mostrando al que no conoce de Dios? ¿Dónde queda esa evidencia? No se me ve. Dice el versículo, para con todos los hombres. La razón, ¿por qué? Versículo 3. Porque, eso no. Ahora, salen algunos campeones que dicen, hermano, yo gracias a Dios no conozco el mundo. Dice, yo nunca anduve los ídolos en el hombro, nunca anduve cargando eso. Pero andan ídolos en el corazón. Andan unos grandes pecados, andan unas grandes amarguras, andan, hermano, unas grandes críticas dentro de su corazón, que no se les dé lo que predican, no se les dé la gracia de Dios, sino la desgracia humana. Y lo que reflejan es eso. Y usted se sienta a la par de ellos y empieza, mi hermano, a hablar de todo el mundo, y usted en vez de edificarse sale todo estresado porque esta persona no se ha dado cuenta quién es, que es un hijo de Dios y que no debe de tener resentimiento, que no debe de tener ningún tipo de negatividad con la que afecte el Evangelio. ¿Que afecta el Evangelio es uno? ¿Por qué entonces yo debo de ser amable con todos los hombres? ¿Por qué es que yo no debo de difamar? ¿Por qué es que yo no debo de ser pleitista? Porque en otro tiempo era algo así. Como ya no lo practicamos, salimos de campeones. Y aquí dice, porque nosotros también. Ahora, la palabra nosotros, el apóstol se incluye. Por eso le decía, el mensaje no solo es para el que lo estaba enseñando. Y se incluye el apóstol, o no se está incluyendo. ¿Se está incluyendo?
Claramente dice nosotros, o sea, yo soy parte de esto, quiere decir, o fui parte de esto. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, vale. Y aquí va a haber una lista de todas cosas negativas también, que ya no debe de estar en nosotros. ¿Cuántos estamos aquí? Pero qué feo es que esto aún se esté manifestando, esto negativo. ¿Y qué es eso negativo, hermano? Lo que éramos en otro tiempo. Veamos la lista. Empieza con insensatez. ¿Qué es insensatez? Es una persona que no tiene la capacidad de... La palabra de Dios le llama a una persona sin seso, o sea, no piensa antes de decir las cosas, es bien insensato, es necio. ¿Qué más? ¿Cómo? Rebeldes. ¿Qué quiere decir rebelde? No da pena decir qué significa. Que nos oponemos a todo, hermano, que por todo renegamos. Ah, no, yo no quiero, ¿y qué pues? Vale. Eso es tener rebeldía. Eso éramos. O sea, la razón por la cual yo ya no debo de ser pendenciero, difamador y oponerme a las autoridades que hay en la tierra es porque yo ya no soy rebelde. Que también, extraviados. Esta palabra es dura. La palabra extraviado es sinónimo de perdido. Es como que usted ande buscando una dirección y qué feo es que llegue al lugar y ya estando allí usted se pierde y no encuentra el lugar. ¿Cómo está? Está extraviado, se perdió. Así vivíamos nosotros. ¿Qué más? Extraviados, esclavos de concupiscencia, quiere decir lo que la carne nos pedía, eso hacíamos. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o sea, todo lo que la carne nos pedía, eso le dábamos. Eso sucede a veces, hermano, no importa, venga a la iglesia, lo importante es que usted venga, traiga su ofrenda, traiga su Biblia, hermano, Dios siempre lo perdona, pero la Biblia no dice que yo debo de seguir viviendo la misma vida, si la misma palabra en el Evangelio se habla acerca mucho del arrepentimiento, que su significado es un cambio de mente, un cambio de dirección. Entonces, ¿por qué voy a seguir siendo igual? Entonces, no he dejado que la vida del Espíritu gobierne en mí. No me he dado cuenta que ya no soy llamado a tener esa vida. ¿Qué más? De concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Cuántas hermanas y hermanos maliciosos hay en la iglesia? La palabra malicia quiere decir capacidad de hacer el mal o de seducir para hacer lo malo. Esa es la palabra malicia. Detrás de una acción hay algo malo. Detrás de una palabra hay algo malo. A eso se le refiere la palabra malicia. No es solo aquel que viene todo piquetero a la iglesia. El pastor que es malicioso va con corbata a la iglesia. Es lo de menos. Porque mi corazón necesita ser cambiado, no mi vestidura. Cuando la palabra de Dios recomienda que todo esto éramos, quiere decir que ya no lo debemos de practicar. Ahora tiene que resaltar otras cosas. Y nosotros termina allí la lista. ¿Hay envidia en la iglesia? Envidia hasta de la voz, hermano. Envidia hasta de los privilegios. Eso éramos en otro tiempo, ya no tenemos que hacerlo. Qué duro. Todo esto tenía que enseñar Tito. Envidia, aborrecibles. Y aborreciéndonos, eso éramos. Hermano, y usted le habla al hermano, no, el hermano no le habla.
O sea que todavía no estoy en el amándonos unos a otros, sino en el aborreciéndonos unos a otros. Qué duro, ¿verdad, iglesia? Entonces, ¿de qué está hablando la lista de lo que éramos? Era todas unas características que emanaban en la vieja criatura, en nosotros, y que ya no deben de verse. No está hablando de ceremonias, si usted se fija. No se está hablando de hermano, venga al culto 3 horas, venga al culto 4 horas, sacrifique esa carne en un ayuno de 72 horas, como había uno que decía que ayunaba 40. Dice que ya va el ayuno 39, se ve contado, ¿verdad? Y el perverso usaba unos lentes oscuros y se le descubrió que por los lentes oscuros, ¿saben por qué? Porque de esa forma miraba a las mujeres con malicia en la iglesia. Y decía ser parte del cuerpo oficial de la iglesia. Yo lo conocí. Pero llevaba 39 ayunos. Estoy seguro que el que ayuna más de 50 veces ni lo dice. Si Jesús no nos dijo que y la recomendación del ayuno, ¿cuál fue según nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según su enseñanza? Cuando ayunéis, no hagáis como los otros. Cuando oréis, oren en secreto. Pero estos demudan su rostro para ser alabados, dice, para que la gente lo vea. Uy, este hermano se demuda, aplaudámosle. ¿Eso qué es? Esa era la vida antigua. Por eso dice el versículo, aborreciéndonos unos a otros. Así de ahí venimos. ¿Y cómo es que hoy canta, gloria a Dios? ¿Cómo es que hoy canta la pared? Porque de allí vino la gracia salvadora y me rescató para ya no vivir allí. Amén, hermanos. No para gastarse. Dile la gloria a Dios. Cuando usted vea a una persona en diversos deleites y pecados, de ahí Dios lo sacó. Ore para que estas personas salgan, porque ahí de allí, de una discoteca, nos agarró, nos sacamos el Señor nosotros. Algunos de nosotros somos un mejor bailarín que los que bailan en los bailes. Pero de ahí lo sacó el Señor. No para que vuelva a bailar. La gracia de Dios vino. La carne le enseñó a bailar, pero la gracia de Dios y el Espíritu le dice, este cuerpo ya no es para malicia. Ya no es para darle rienda suelta, es para estar sujeto a la voluntad de la nueva vida que está en nosotros. Y esa es la que hace que nosotros ya no lo hagamos. Démonos cuenta, hermano, que lo que el apóstol estaba recomendando a Tito que enseñara era una vida práctica, en la que las ceremonias sí son necesarias, pero más necesarias son las actividades, cómo nosotros nos conducimos y reflejamos la nueva vida de Cristo. Antes éramos así, ahora ya no. ¿Cómo es que usted está aquí? Bueno, porque usted no, porque viera que gracias a Dios no mentira. No, es que yo nunca fui de la religión tradicional. Sí, pero era pecador. Usted y yo estamos aquí por un solo acto. La misericordia de Dios a favor de usted y de mí. Y eso está en el versículo 4. Pero cuando se manifestó, ahora, cuando yo no dejo que se manifieste la gracia salvadora, entonces sigo haciendo toda la lista que está en el versículo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Nos salvó. ¡Aleluya! ¿Cuántos salvos habemos aquí? Entonces, si somos salvos, ya no debe de haber envidia, ya no debe de haber malicia, ya no debe de haber ya no debemos de estar extraviados de concupiscencia, ya no debemos de vivir en los deleites diversos, ya no debemos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya se manifestó la salvación en nosotros. No sé si estamos entendiendo. Entonces, cuando en algunos hermanos se evidencia lo contrario, todavía no se ha manifestado su salvación. Eso es sencillo.
¿Qué se está manifestando todavía? La vida antigua del pecado. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, es eso, que cuando ya Jesús se manifieste en nosotros, ahí le ofrecen el cigarro para propagar, le ofrecen el alcohol, pero ya no cede, le ofrece pecado, el enemigo de cualquier tipo de pecado, pero aquel se abstiene. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya se manifestó, ya lo salvó hasta de eso. Nosotros somos salvos de eso. Las malas enseñanzas dicen, no hermano, a la carne hay que darle lo que quiere. Esa es una mala enseñanza. La verdadera enseñanza que nos está diciendo la palabra es que cuando se manifiesta en mí la gracia salvadora, ella me dice, no fumes, ella me dice, no tomes, ella me dice, este cuerpo ya no es para el deleite, sino para la alabanza del Todopoderoso. Pero los cristianos ignoramos esto y nos dedicamos más a que vean que yo voy al culto, pero a hacerla a toda buena obra, a la cual hemos sido llamados, que es con la que nosotros evidenciamos si somos salvos o no, se nos olvida. No le damos la importancia necesaria. Terminemos, versículo 5. Nos salvó para que vea. Entonces, ¿por qué habla tanto de las obras, pastor? Porque las obras son evidencia, no me salvan, pero demuestran que yo ya soy salvo. No es que por esas obras voy a salvar, en ninguna manera, porque el versículo claramente dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador,